Ser padre ante todo es ser un líder, y hoy más que nunca existe una enorme necesidad de verdaderos líderes, de líderes fieles a Dios, a sus esposas, a sus hijos, a sus hogares. El salmista denuncia enfáticamente: han desaparecido los fieles dentro de los hijos de los hombres, en Salmo 12:1. Este día que se celebra el Día del Padre, te presentaré en este video las 5 marcas de un buen padre y un buen líder. La palabra líder en el hogar asusta a muchos, pero no debe ser así, porque si observamos a nuestro alrededor, todo sistema de organización humano necesita un líder para que funcione bien. Las escuelas tienen directores, las empresas tienen ejecutivos, naciones tienen presidentes, equipos deportivos tienen capitanes. Por lógica, aceptamos la necesidad obvia de líderes para el buen funcionamiento de todos los grupos. Y lo mismo es en el hogar. Todo el caos presente a nuestro alrededor en la sociedad y el mundo se debe en gran parte a una razón fundamental: falta de líderes en el hogar. Las evidencias son contundentes. Las huellas de la destrucción, miseria y dolor han pisado millones de hogares. Las estadísticas de divorcio, abandonos de hogar y violencia son alarmantes. Nuestras sociedades sufren y se despedazan porque nuestros hogares luchan y se desmoronan. Y aunque muchos otros hogares permanecen juntos, pero el matrimonio en su ánimo, en no pocos casos, se divorció tiempo atrás. Muchos hijos aún están en casa, pero su corazón ha partido y hace mucho tiempo que se fue. Ese corazón fue ganado por los amigos de afuera, por el mundo o por el placer de la carne, o hasta por el vicio y la perdición. Y esto en gran medida porque no ha habido padres, líderes en el hogar que con la ayuda del Señor trabajen por el corazón de sus hijos. Así que veamos las 5 marcas de un buen líder en el hogar. En primer lugar, un padre es un líder por asignación divina. El padre no es líder por derecho biológico o por votación familiar, pero el padre es el líder del hogar porque Dios le ha dado esa tarea. Salmo 127:3 nos dice: he aquí herencia de Jehová son los hijos. Tienes hijos porque Dios te los ha dado. Eres padre y líder de tu hogar porque Dios te ha otorgado ese precioso rol. Efesios 5:23 dice: el marido es cabeza de la mujer. Ser padre de familia es un enorme privilegio y el más grande honor que un hombre le puede ser concedido. Antes de ser maestro, doctor, empresario o empleado trabajador, recuerda que eres padre y el líder de tu hogar, y Dios mismo te ha dado esa maravillosa tarea. Tu labor más grande e importante en esta tierra no está en la oficina donde trabajas o el aula de clases donde enseñas, pero en tu hogar, con tus hijos y con tu esposa. Nate Dallas escribió: parte de ser un padre exitoso es tomar extremo cuidado de nuestros hijos. La otra parte de la ecuación es que debemos también tomar extremo cuidado de su madre. Así que recuerda, tu tarea más importante en esta tierra es la de ser padre y líder de tu hogar. Ese deber que Dios te ha dado es mucho más importante que tu tarea como trabajador, como profesionista o como empresario exitoso. Y recuerda, antes de ser un hombre exitoso allá afuera, eres llamado a ser un padre de verdad, un hombre fiel a Dios y a tu hogar. No olvides las palabras del salmista: han desaparecido los fieles de la tierra. Y Proverbios 20:6 dice: hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Así que si tú eres padre, recuerda que la más grande y maravillosa tarea que tienes en esta tierra es ser líder de tu hogar, y Dios mismo te ha dado ese rol. También graba muy cerca de tu corazón que un buen líder no es alguien que reclama por la fuerza ser el líder, pero más bien un buen líder dirige con amor, con paciencia y con sabiduría. Un buen líder es ante todo un servidor de todos a los que dirige. Y yo te pregunto, ¿quién no quiere seguir a un líder que ama y que sirve a todos los que dirige? Ethan Thomas escribió: yo defino a un líder como una persona quien pone el bienestar de todo el grupo arriba de sí mismo. Así que en primer lugar, el padre es líder por asignación divina. En segundo lugar, el padre es un buen líder por su ejemplo. El padre es el líder del hogar no porque exige o demanda serlo, pero es líder por su gran ejemplo. Proverbios 16:18 nos recuerda que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. El padre, como líder de su hogar, no reclama ni se comporta con arrogancia como el jefe o el mero mero, pero como un verdadero líder entiende que Dios le ha dado esa preciosa tarea y sabe bien que como buen líder debe dirigir con el ejemplo. Él debe ser el máximo ejemplo visible en todo en su hogar, por una sencilla razón: porque Él es el líder. El padre, como líder, debe ser ejemplo tanto en palabra como en conducta. Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 4:12: sé ejemplo en palabra, conducta, fe y pureza. El padre cristiano debe ser capaz de decir a todos en su hogar, como Pablo dijo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Así que no olvides que el mensaje y la enseñanza más importante de tu vida lo anuncias y predicas cada momento con tu conducta. Debes recordar siempre que tu hijo seguirá tu ejemplo mucho más que tus palabras. El más grande ejemplo en un hogar debe venir del líder del hogar, del padre. Moisés, el más grande líder de Israel en el Antiguo Testamento, fue también el más manso y el más servidor de todos, como nos dice el libro de Números 12:3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la faz de la tierra. El hombre más manso, noble y humilde en un hogar debe ser el líder, el padre de ese hogar. El padre debe ser el que más ama en el hogar y debe empezar mostrando este amor primero con su esposa, como Cristo amó a la iglesia, dando su vida por ella, como nos enseña Efesios 5:25. El padre como líder es ejemplo en la medición y control de sus palabras. Proverbios 10:11 dice: manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. El líder en el hogar debe ser también el más grande servidor de todos. De esta manera, por bendición de Dios y en automático, se gana el reconocimiento y apreciación
aprecio como el líder distinguido que sirve a Cristo Jesús en su hogar. Y así, con alegría y mucha disposición, todos desean seguirlo, porque él sigue a Cristo Jesús. Y una vez más te pregunto, ¿quién no quiere seguir a un líder así, que ama, que cuida, que sirve, que es paciente, que perdona? Nathan Lowry escribió: yo creo que el corazón del Padre Celestial es reflejado en el corazón del Padre terrenal. El Señor Jesucristo mismo les dijo a sus discípulos en Mateo 20, 26 al 27: el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. He aquí el corazón de un verdadero líder, aquel que es ejemplo y sirve a todos los que dirige. Así que recuerda, tú que eres padre, tu herramienta de trabajo más poderosa que tienes en tu hogar es nada más y nada menos que tu ejemplo. Nada es más impactante y transformador en tu hogar que tu ejemplo. Como líder, tú debes ser ejemplo a tus hijos en cada área, pero ante todo en amor y obediencia a Cristo Jesús. En gran medida, tu hogar refleja lo que tú eres. Un hogar es lo que el líder es. En cierta forma, tus hijos son lo que tú eres. De tal palo, tal astilla, dice el refrán. O hijo de tigre, y añadiré aquí, no solo tigrito, tigrote y hasta te grita. La conducta, la fe o falta de fe en Cristo Jesús de tus hijos dice mucho de lo que tú eres como padre y líder en tu hogar. Lo que hay allá afuera en las escuelas, en las calles, en las oficinas o empresas, incluso lo que hay en las cárceles, refleja en gran medida lo que hay en los hogares. Falta de temor de Dios y falta de vidas rendidas y obediencia a Cristo Jesús. Pero tú sé un buen líder, tú sé un buen ejemplo a tus hijos en todo, pero ante todo en una vida que se rinde y sirve a Cristo Jesús. Y recuerda cada momento, tu ejemplo cuenta, suma y transforma mucho más que tus palabras. Tu ejemplo impacta lo más profundo del corazón de tus hijos. Tus palabras llegan a sus oídos, pero tu ejemplo penetra hasta lo más íntimo del alma y corazón de tus hijos. Tus hijos van a olvidar muchas de tus palabras y tus consejos, pero escucha esto, tus hijos nunca podrán olvidar tu ejemplo. Es como una marca que se funde en el corazón de tus hijos para siempre. ¿Sabes qué es lo que roba y seduce la atención de tus hijos? No son tus palabras o enseñanzas, pero tu ejemplo para doblar tus rodillas ante tu Hacedor, humillarte ante tu Dios y reconocer que tú también eres un vil y perdido pecador, necesitado de la gracia de Dios a través de Cristo Jesús para salvarte y transformarte en un verdadero y fiel líder que Dios use para edificar su hogar y para gloria de Dios. Esa es la clase de ejemplo que roba y seduce la atención de tus hijos. Cuando tú te enamoras de Dios y de su santa palabra, entonces tus hijos se verán atraídos y seducidos también ellos a doblar su rodilla ante Cristo Jesús para que Él sea su Señor y Salvador, y su palabra para que sea su delicia. Así que en segundo lugar, un padre es un buen líder por su ejemplo. En tercer lugar, un padre es un buen líder porque se humilla. Salmo 128:1 nos dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Y aquí vemos que un padre es un líder porque se humilla ante Dios. Mateo 23:12 dice: el que se humilla será exaltado. Alguien escribió: los grandes hombres nunca van a ser menos respetados por su humildad, pero más. En su tarea como padre que dirige, el líder se da cuenta que para poder ayudar y guiar a otros, en primer lugar él necesita ayuda para ser transformado, para que en su hogar no reine el pecado, el orgullo, la malicia. El buen líder entiende las palabras de Proverbios 11:14, que nos dice: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Y aquí tenemos el punto central de todo. Solamente Cristo Jesús puede transformarte y hacer de ti una nueva criatura. Juan 3:7 dice: os es necesario nacer de nuevo. Tú no puedes gobernar a otros si tú en primer lugar no te humillas ante Dios y permites que Cristo Jesús gobierne tu vida. Es imposible que lo ingobernable pueda gobernar y dirigir. Es imposible que un hombre esclavo del pecado pueda guiar por buen camino a otros. Si el ciego guiare al ciego, ambos caerán al hoyo, dice Mateo 15:14. Pero Juan 8:36 también nos dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. A muchos padres no les gusta reconocer que tienen debilidades porque quieren verse como líderes fuertes y no quieren ser vistos como padres frágiles. Y humillarse es visto como algo de perdedores y fracasados. Y como vivimos en un mundo de apariencias, queremos aparentar que tenemos todo bajo control, aun cuando como padres por dentro estemos vacíos y en medio de un mar de miseria por el pecado que nos agobia. Pero sabes, es todo lo opuesto. Es precisamente ese orgullo de pecado que llevas dentro que no te deja reconocer que no lo tienes todo bajo control. Sin Cristo Jesús eres todo lo que no quieres ver y reconocer. Sin Cristo Jesús eres muy débil y muy frágil. De hecho, delante de Dios eres un vil y perdido pecador. Y no tienes todo bajo control, ni siquiera tienes bajo control tu propia vida, porque Cristo Jesús, que es tu creador y sustentador, no es aún tu Señor ni tu Dios. Charles Spurgeon escribió: si algún hombre piensa mal de ti, no te enojes con él, porque tú eres peor de lo que él piensa que eres. Si te acusa falsamente por algo, estate satisfecho, porque si te conociera mejor, podría cambiar la acusación y no saldrías beneficiado por ese cambio. Si pintan un cuadro mal de ti y es feo, estate satisfecho, porque todavía necesitaría unos toques de negro para acercarse más a la realidad. El Señor en su santa palabra desenmascara la verdad de tu ser sin Cristo Jesús y te dice en Efesios 2 que naciste muerto a las cosas del Espíritu de Dios. Por tanto, eres por naturaleza y por práctica esclavo del pecado, como dice Juan 8:34. Tu condición es entonces de enemigo de Dios, amante de las tinieblas y aborrecedor de la luz. Pero también el Señor
Señor te dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y si tú vienes a Él con un verdadero arrepentimiento por tus pecados y crees únicamente en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, Él te perdonará y te salvará y te dará una vida nueva a través de su Espíritu. Por eso necesitas urgentemente a Cristo Jesús, porque como dice Salmo 127, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. En el Nuevo Testamento vemos a Pedro, que al inicio era un hombre tosco y rudo, violento e impulsivo, pero un día la gracia del Señor Jesucristo lo llamó y lo hizo una nueva criatura. Y más tarde vemos a Pedro como un hombre nuevo, tierno, noble y compasivo, y un líder ejemplar. Así que, en tercer lugar, el padre es un buen líder porque se humilla. Y en cuarto lugar, un padre es un buen líder porque enseña y capacita. En Deuteronomio 6 al 9, el Señor ordena a través de Moisés a los padres israelitas y les dice que ellos como padres deben repetir sus palabras a sus hijos. Y aquí la tarea principal de un padre ante Dios: debe enseñar a sus hijos, no sus ideas personales o las que son populares, pero la inerrante e infalible palabra de Dios. En Deuteronomio 6 les dice: y estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. No solamente es enseñarles a nuestros hijos, pero debemos repetírselas en la casa, en el camino, al acostarte y al levantarte. Este libro, la palabra viva de Dios, es mucho más importante que el pan que provees para tu mesa cada día. Y si como padre no les das a tus hijos este pan de vida, vas a dejarlos morir con hambre y sed, pero del pan y del agua que verdaderamente salva, llena y satisface el alma. Cristo Jesús dice en Juan 8:35: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Si como padre y líder no les das este alimento a tus hijos, estás entregando a tus hijos a una vida de pobreza y miseria espiritual. Mateo 4:4 dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que no entregues a tus hijos a una vida de ignorancia de su Creador. No los dejes ciegos de toda verdad del camino de salvación que hay en Cristo Jesús. No enseñes a tus hijos a ser ateos o agnósticos, porque ellos no nacen siendo ateos, pero se hacen ateos si tú como padre no les enseñas la palabra viva y verdadera de Dios. Ningún bebé nace ateo, pero los padres, en su pasividad e indiferencia a la palabra de Dios, convierten el corazón de sus hijos en ateos, incrédulos e indiferentes. Quizás tú como padre, al oír este mensaje dices: pero yo sí creo que Dios existe. Pero déjame decirte que Santiago 2:19 nos dice que también los demonios creen que hay Dios y tiemblan. Creer solamente que Dios existe de nada te sirve. Hay dos clases de ateos en el mundo: el ateo declarado, aquel que se jacta de no creer que Dios existe, y el ateo que yo llamo enmascarado, es aquel que dice creer que hay Dios, pero vive como si Dios no existiera. Salmo 14:1 dice el necio en su corazón: no hay Dios. Y en resultado añade el versículo: hacen abominable maldad. Un hombre famoso y próspero escritor se jactaba diciéndoles a muchos jóvenes: tú puedes vivir como te dé la gana sin temer alguna consecuencia. Y así se burlaba de la existencia de Dios. Terminó volándose el cerebro con una pistola. El salmista correctamente apunta y dice que el necio primero dice no hay Dios y enseguida hace cosas abominables. Tu principal deber como padre y líder de tu hogar es enseñar a tus hijos la palabra de Dios. Enseña a tus hijos que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Enséñales las pruebas contundentes de la existencia de Dios en la creación, la providencia divina y aún en la conciencia del hombre. Muéstrales una y otra vez las pruebas del testimonio irrefutable de las Escrituras. Háblales de Eclesiastés 3:11. Explícales muy bien Romanos capítulo 1, 2 y 3. Colosenses 1, Juan 3. Enseña a tus hijos que la lógica, la razón y aún el correcto ejercicio de la ciencia respalda la veracidad de las Escrituras. Enséñales lo absurdo y la religión falsa que se esconde detrás de la llamada ciencia de la evolución. Enséñales cómo los avances en física, química, biología, astronomía, todas ellas dan la razón a la palabra de Dios. Explícales cómo la primera y segunda ley de la termodinámica física y la ley de la relatividad general avalan la veracidad de la Biblia. Enseña a tus hijos acerca de las terribles consecuencias del pecado, pero también háblales del significado y de la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Y de una manera muy delicada, asegúrate que entiendan qué es el significado del verdadero arrepentimiento y la verdadera fe en Cristo Jesús que salva. Recuérdales también de las advertencias aterradoras de la Biblia para todo aquel que rechace al Señor Jesucristo. Enséñales también a trabajar, a esforzarse, a cuidar y administrar bien lo que Dios les da, a buscar buenos amigos, a ser buenos ciudadanos y a ser hijos obedientes. Así que, en cuarto lugar, un padre es un buen líder porque enseña a sus hijos. Y en quinto y último lugar, un padre es un buen líder porque asume su responsabilidad. Un líder de hogar que teme a Dios entiende la magnitud de su tarea y se levanta y dice con valor y determinación: yo y mi casa serviremos al Señor. Un buen líder no culpa a su alrededor los tiempos, las crisis, las adversidades, no inventa excusas por la difícil tarea que tiene, no culpa al sistema en el que vive por lo que sucede en su hogar, no culpa a la escuela donde van sus hijos a estudiar o a los malos compañeros que sus hijos pueden tener. Un buen líder no se dedica a culpar. Un dicho certero dice: es más fácil condenar las tinieblas que dejar brillar tu luz. Pero un buen líder
asume responsabilidad. Por eso es un líder. Él sabe, como dice Proverbios 24:3, que con sabiduría se edifica la casa, no con reclamos, quejas y echando culpas sobre otros, pero por ello se prepara para la tarea de líder que Dios le ha dado e inicia en la batalla cada día de rodillas en oración con su Dios, buscando su sabiduría, porque él sabe que con la ayuda del Señor aún lo imposible al que cree todo le es posible. Y aunque como líder tiene sus debilidades, pero no se rinde porque ya ha visto que en Cristo Jesús es más que vencedor. El padre, como buen líder, entiende que lo que él haga determinará el bienestar o la destrucción de su hogar. Un buen líder entiende que si alguien falla, esa persona sufre las consecuencias, pero si un padre falla como líder, todo su hogar sufrirá las consecuencias. Pero si él asume responsabilidad y se mantiene fiel al Señor, todo su hogar será bendecido. Salmo 128:1 dice que es bienaventurado todo aquel varón o padre que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Y en versículo 2 vemos que a él le va a ir bien, a su esposa le va a ir bien, a sus hijos les va a ir bien y su hogar será muy bendecido, porque el Señor Jesucristo dirige y guía los pasos de su Padre. El hogar que ama y teme al Señor siempre tendrá fiesta, no le faltará paz, siempre tendrá banquete y regocijo. Y finalmente debo decir que ser padre y un buen líder de un hogar requiere asumir con valor y determinación el rol que Dios te da. Proverbios 24:5 dice: el hombre sabio es fuerte y de pujante valor. Como padre, si quieres ser un buen líder, debes comprometerte primero ante él para serle fiel, para que en resultado puedas tú ser fiel a la tarea que te ha dado de dirigir, guiar tu hogar con sabiduría y el poder de Cristo Jesús. Recuerda, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que lo edifican. No importa cuánto estudies, cuánto ahorres, a qué hora te levantes y a qué horas te vayas a descansar, si Cristo Jesús no dirige tu vida y tu hogar, todo lo que haces es de poco valor. Por ello, esta es tu hora de oportunidad. El Señor te está llamando. Salmo 12:1 nos recuerda: han desaparecido los fieles entre los hijos de los hombres. Y recuerda esto constantemente. No te dejes engañar porque tus hijos asisten a buenas escuelas, porque usen ropa de marca, o porque vistan bien, o porque tienen celulares de última tecnología o generación, o porque son alumnos distinguidos y creas que por esto ya has hecho muy bien tu tarea. Porque si solamente estas cosas les has dado, los has privado de lo más importante, la más grande bendición de haber crecido, conocido y vivido para su Hacedor. Los habrás privado del más grande gozo que un alma puede encontrar, y que es el conocer al Dios que los creó y al Salvador Jesucristo, quien puede darles salvación y vida eterna. Y solamente habrás formado individuos vacíos y muertos a toda cosa del Espíritu de Dios, y les habrás escondido el camino de la salvación que hay en Cristo Jesús, y los habrás entregado a una eterna perdición. Porque aun si les dieras a tus hijos todo el mundo, Mateo 16:26 nos dice: ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? Pero tú no hagas eso. Y si tú mismo aún no conoces al Señor Jesucristo, o si ya lo conoces pero has fallado como padre, reconoce ante Dios tus caminos torcidos y clama a Dios para que tenga misericordia de ti, para que de ahora en adelante tú y tu casa sigan a Cristo Jesús, vivan para Él y lo sirvan con todas sus fuerzas. Que el Señor te bendiga.